hoy en lo más profundo de un rincón olvidado del mundo, donde las sombras no conocen la luz y el silencio es interrumpido solo por los ecos de lo prohibido, yace un libro. No es un libro cualquiera. Es un manuscrito antiguo, cubierto de polvo. Sus páginas amarillentas crujen como si quisieran mantener oculto lo que guardan. Este no es un texto que puedas encontrar en bibliotecas comunes, ni en catálogos de museos. Es un artefacto de tiempos oscuros, guardado celosamente por aquellos que han sido silenciados por la historia. Escrito con una mezcla de lenguas antiguas y símbolos crípticos, este manuscrito contiene secretos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de uno de los más grandes enigmas de la humanidad. Un texto prohibido, relegado al olvido por la Iglesia y el poder de los siglos. Dentro de sus páginas se susurran verdades que desafían todo lo que nos han enseñado, especialmente sobre la figura de Jesús de Nazaret. Se dice que este manuscrito fue escrito por manos que presenciaron hechos oscuros, hechos que han sido cuidadosamente borrados de la historia oficial. Las pocas copias que alguna vez existieron fueron destruidas. O eso se cree. Pero hoy, dos buscadores del conocimiento han encontrado uno de estos textos, escondido en los confines de una biblioteca secreta, lejos del alcance de los ojos modernos. En los rincones olvidados de una biblioteca subterránea, donde el polvo y la penumbra protegen los secretos del pasado, dos figuras permanecen en silencio ante un manuscrito descolorido. Nicolás Torres Martínez, un historiador apasionado por las teorías no convencionales, no podía contener su emoción. Su vida había sido una búsqueda constante de lo que la historia oficial había intentado ocultar. Frente a él, con una mirada más escéptica y analítica, estaba Elena Durán, una académica rigurosa, defensora de los hechos comprobables, alguien que veía el pasado como una serie de eventos que podían explicarse a través de la lógica y la evidencia. Nicolás rompe el silencio, incapaz de contenerse. No puedo creer que lo haya encontrado. Este texto está lleno de verdades que han sido ocultadas por siglos. Si esto es cierto, todo lo que sabemos sobre Jesús es una mentira. Elena frunció el ceño, su mirada fija en el manuscrito, pero con una distancia crítica que Nicolás siempre encontraba frustrante. ¿Qué has encontrado exactamente? No es la primera vez que escucho teorías extravagantes sobre Jesús. La historia está llena de malentendidos y manipulaciones. Pero, ¿qué es lo que te ha hecho pensar que este texto es tan diferente? Nicolás levantó el manuscrito, como si su peso fuese mayor que el simple papel en sus manos. Este manuscrito fue escrito por manos que presenciaron hechos oscuros, Elena. Hechos que han sido cuidadosamente borrados de la historia oficial. Las pocas copias que alguna vez existieron fueron destruidas. O eso se cree. Pero este sobrevivió. Es la prueba que necesitábamos. Elena mantuvo la calma, como siempre lo hacía, y se acercó, leyendo algunas líneas con la cautela de quien ya ha visto demasiadas afirmaciones revolucionarias derrumbarse con la evidencia. Mira esto, Elena. Es increíble. Aquí se sugiere que Jesús no murió en la cruz, que en realidad fue rescatado por sus seguidores en una operación secreta que desafiaba todo lo que conocemos. Vivió hasta una edad avanzada, escondido en algún lugar remoto. Y eso no es lo más impactante. Según este manuscrito, se casó con María Magdalena y tuvieron descendencia. Nicolás estaba casi sin aliento, señalando con un dedo tembloroso las líneas amarillentas del texto, como si cada palabra quemara la página con su significado. Pero espera. Esto va aún más allá. Este manuscrito lo describe no como el Jesús que nos han enseñado, sino como un líder de una secta esotérica,
una sociedad secreta que practicaba lo que solo puedo describir como ¿alquimia avanzada? No. Más bien magia, Helena. Magia real. No trucos de feria. Ellos creían que podían manipular la realidad misma. Nicolás hizo una pausa, observando el rostro de Helena en busca de cualquier señal de asombro o credulidad. Sus ojos brillaban con la intensidad de alguien que acababa de descubrir el mayor secreto de la historia. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Si esto es cierto, no solo cambia nuestra visión de Jesús, cambia la historia de la humanidad. Todo lo que hemos aprendido sobre su muerte, sus enseñanzas, habría sido completamente distorsionado por siglos. Este texto es revolucionario. Nicolás hablaba con fervor, como si las palabras salieran a borbotones desde una fuente de revelación personal. Sus manos temblaban al sostener el manuscrito, consciente del peso simbólico que podría tener este hallazgo. La mayoría de esas teorías ya las he escuchado antes. Muchas provienen de leyendas medievales, teorías de conspiración modernas o incluso de interpretaciones erróneas de textos antiguos. Nada de esto es nuevo, Nicolás. Es fascinante, sí, pero no podemos lanzarnos a conclusiones. Vayamos por partes. Quiero ver qué pruebas tienes y cómo se enfrentan a los hechos históricos. Helena, con su racionalidad afilada, se acercó al manuscrito sin emoción, más como una doctora que observa a un paciente esperando diagnosticar su dolencia. Era escéptica, pero no cerrada. Sabía que las leyendas podían tener su origen en la verdad, pero nunca daba un paso sin antes examinar cada detalle. Perfecto. Empecemos por lo más impactante, lo que derrumbaría por completo la versión oficial. ¿Y si Jesús nunca murió en la cruz? La pregunta flotó en el aire entre ellos, pesada, como si las paredes mismas de la cueva o biblioteca pudieran derrumbarse por el impacto de esa posibilidad. Nicolás se inclinó hacia Helena, esperando una reacción, cualquier indicio de que por fin vería lo que él había visto en esas páginas. No es la primera vez que escucho esa hipótesis. Recuerda, en los primeros siglos después de Cristo hubo decenas de versiones sobre su muerte. Algunos grupos gnósticos ya sugerían que alguien más fue crucificado en su lugar. ¿Qué pruebas ofrece este texto que lo diferencien de esas viejas leyendas? No se trata solo de sugerencias vagas o teorías. Este texto menciona nombres, fechas, detalles sobre la operación de su rescate, que coinciden con las crónicas de varios historiadores de la época, pero que fueron descartadas como mitos. Menciona a José de Arimatea, no solo como su discípulo, sino como el principal orquestador de todo. Hay detalles aquí que nunca han salido a la luz. Entonces, si es así, este manuscrito tiene mucho que probar. Si existen esas coincidencias, quiero verlas. Pero recuerda, el problema no es solo lo que dice el texto, sino si puede resistir el peso de la historia. Este texto afirma con claridad que Jesús no murió en la cruz como se nos ha enseñado. Según estas páginas, fue rescatado por sus discípulos y una sociedad secreta como los esenios, que lo cuidaron hasta que se recuperó por completo. Se menciona que Jesús fue drogado con un narcótico, una práctica común en la antigüedad para simular la muerte. Algo parecido a lo que conocemos como un estado de catalepsia o coma inducido, lo que lo habría hecho parecer muerto ante los soldados romanos. Esto explicaría por qué murió tan rápido en la cruz. Algo que, según registros históricos, era inusual, ya que las víctimas de crucifixión solían sobrevivir durante varios días. Incluso Pilato se sorprendió al enterarse de que Jesús ya había fallecido tan pronto. Además, el texto describe cómo José de Arimatea, un miembro destacado del Sanedrín y simpatizante de Jesús, tuvo un papel crucial en este plan. Fue él quien solicitó el cuerpo de Jesús. Y, según estas páginas, su propósito no era simplemente darle una sepultura digna, sino sacarlo de la tumba antes de que fuera demasiado tarde. José, en complicidad con otros seguidores,
habría facilitado que Jesús fuera retirado del sepulcro, aún con vida y cuidado hasta su completa recuperación. No fue expuesto públicamente como era costumbre con los crucificados, y todo el proceso de sepultura fue rápido y discreto. Según este manuscrito, después de recuperarse, Jesús continuó su misión en lugares alejados de Judea, lo que explicaría las leyendas sobre su viaje a la India y su posible tumba en Cachemira. Nicolás, entiendo la emoción que sientes al leer estos textos, pero necesitamos mantener la perspectiva. Aunque este manuscrito mencione el uso de un narcótico para simular la muerte, no podemos pasar por alto los hechos que tenemos bien documentados. Los romanos eran expertos en ejecuciones, y su crucifixión era un proceso brutal diseñado para garantizar la muerte. Tácito y Josefo, ambos historiadores de la época, documentaron la muerte de Jesús bajo Poncio Pilato, y no tendrían razón para inventar o distorsionar ese hecho. Además, el detalle del soldado romano que atravesó el costado de Jesús con una lanza, causando la salida de sangre y agua, es un indicio claro de su muerte, como lo concluyen incluso estudios médicos modernos. El hecho de que Pilato se sorprendiera por la rápida muerte de Jesús no es prueba suficiente de que no haya muerto, ya que, según los evangelios, Jesús había sido flagelado brutalmente antes de la crucifixión, debilitándolo gravemente. Además, lo que mencionas sobre José de Arimatea también es interesante, pero los evangelios lo describen como un hombre piadoso que solo buscaba dar a Jesús una sepultura digna. No hay pruebas concluyentes de que formara parte de una conspiración. Y aunque las leyendas de Cachemira son fascinantes, no tienen el peso histórico que necesitamos para reconsiderar la narrativa oficial. Todo esto suena a una mezcla de mitología, especulación y tradición religiosa, más que a hechos verificables. Necesitamos más que este tipo de relatos para desafiar lo que sabemos sobre la crucifixión. Elena, sé que te aferras a lo que está en los evangelios, pero ¿acaso no te das cuenta de que esos textos también fueron manipulados? La historia que conocemos fue cuidadosamente seleccionada y editada para servir a los intereses del poder de la Iglesia primitiva. Los concilios, como el de Nicea, eligieron qué libros formarían parte de la Biblia y cuáles serían considerados herejía. ¿Cuántos evangelios apócrifos fueron descartados porque ofrecían una versión diferente de Jesús? Evangelios como el de Tomás, el de María Magdalena o el de Judas presentaban un Jesús mucho más humano, más esotérico, alguien que podría haber sobrevivido a la crucifixión. Estos textos no son solo teorías. Si la Iglesia ha ocultado, censurado o desvirtuado partes clave de la historia, ¿cómo podemos confiar ciegamente en lo que nos han dicho? Los relatos que mencionan a José de Arimatea, los esenios, y la intervención de seguidores cercanos de Jesús no fueron considerados por casualidad. Sabemos que en aquel tiempo había facciones secretas y sociedades con conocimientos ocultos. El hecho de que muchos evangelios hayan sido eliminados nos da una pista de lo que realmente sucedió. Este manuscrito es una ventana a esas verdades prohibidas. Si estos textos fueron manipulados para que encajaran en una narrativa política, ¿quiénes somos nosotros para ignorar lo que pudieron haber suprimido? Nicolás, lo entiendo. Todo esto suena fascinante, incluso tentador. Pero debemos recordar que las leyendas y teorías, por muy atractivas que sean, necesitan pruebas tangibles para ser consideradas historia. La manipulación de los textos bíblicos, la elección de ciertos evangelios sobre otros, eso ya lo sabemos. La Iglesia no fue ajena al poder político de la época. Pero no podemos reescribir todo con base en lo que pudo haber sido. Necesitamos más. Lo que cuentas sobre José de Arimatea y los esenios es interesante, pero sigue siendo especulación hasta que haya pruebas arqueológicas o históricas concretas. Suscríbete al canal. Mira este fragmento del manuscrito. Afirma que, tras sobrevivir a la crucifixión, Jesús viajó al este, más allá de los confines del Imperio Romano, y se estableció en la India. Allí vivió hasta una edad avanzada, continuando su enseñanza y formando nuevos discípulos. Esto lo cambia todo, Elena. La historia de Jesús es mucho más extensa de lo que hemos pensado.
Eso suena a las afirmaciones de Nicolás Notovich en el siglo XIX. Dijo haber encontrado manuscritos en un monasterio tibetano que mencionaban a un Santo Isa, a quien identificó como Jesús. Según él, Isa había viajado a la India y el Tíbet durante los años perdidos de su juventud, y luego regresó después de la crucifixión. Sin embargo, cuando otros investigadores intentaron corroborar su historia, no encontraron rastro alguno de esos manuscritos. La mayoría de los académicos ha rechazado esa teoría como una fantasía romántica, no como historia verificable. Eso es lo que quieren que creamos, Elena. Pero no olvides que fuera del cristianismo oficial existen otras tradiciones que también sostienen lo mismo. Las leyendas locales en Cachemira hablan de un profeta que vivió allí hasta su vejez. Algunas ramas del Islam, como los ahmadíes, creen que Jesús, bajo el nombre de Yus Asaf, sobrevivió a la crucifixión y vivió en Cachemira. Hay incluso una tumba en Srinagar que muchos aseguran pertenece a él. ¿Cómo explicas que estas historias hayan perdurado tanto tiempo si no tuvieran algo de verdad? Es cierto que esas leyendas existen y han sido investigadas, pero esas creencias no tienen respaldo en pruebas arqueológicas o históricas concluyentes. Las tumbas y las leyendas, aunque intrigantes, no son suficientes para cambiar lo que sabemos. Sin evidencias sólidas, seguimos en el reino de la especulación. Además, muchas de estas creencias tienen un enfoque más teológico que histórico, y ahí es donde está la diferencia. Pero piensa en el impacto que tendría si fuera cierto. Jesús compartió su sabiduría con culturas orientales, fundó nuevas comunidades, y algunas teorías sugieren que no solo sobrevivió, sino que también tuvo descendencia. Esto nos lleva a las teorías del linaje sagrado, el Santo Grial, y los merovingios en Francia que muchos creen que descienden directamente de Jesús. ¿No ves, Elena? Podría haber un legado físico, una línea de sangre viva. Las teorías del linaje sagrado siempre han capturado la imaginación popular, desde las leyendas del Grial hasta los relatos más recientes. Pero, como todo esto, parecen ser más mitología que historia documentada. Estamos jugando con leyendas que se entrelazan con hechos, y separar la fantasía de la realidad es casi imposible sin pruebas sólidas. A veces, Elena, las leyendas contienen más verdad de la que estamos dispuestos a aceptar. Este manuscrito podría ser la clave que hemos estado buscando para descubrir esa verdad oculta. El manuscrito es claro, Elena. Aquí se menciona que Jesús se casó con María Magdalena y que tuvieron hijos. No es una teoría nueva, ha sido ocultada por la Iglesia durante siglos. Este documento lo expone sin rodeos. Esta idea ha ganado popularidad en tiempos recientes, especialmente con libros como El Código da Vinci, pero tiene raíces mucho más antiguas. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, mencionan a María Magdalena como una figura cercana a Jesús, incluso más allá de lo que los evangelios canónicos sugieren. En el Evangelio de Felipe se insinúa que Jesús la amaba más que a los otros discípulos, pero en ningún momento afirma explícitamente que estaban casados o que tuvieron descendencia. Los evangelios canónicos, por otro lado, no dicen nada sobre una relación matrimonial entre ambos. Pero eso es lo que nos han hecho creer. Y si la Iglesia, en su esfuerzo por mantener la imagen divina de Jesús, ocultó deliberadamente su relación con María Magdalena para evitar que la figura de un Jesús humano, con una familia, desafiara la autoridad de la institución? ¿Qué mejor forma de controlar el mensaje que eliminar cualquier rastro de su humanidad? No se puede negar que la figura de María Magdalena ha sido malinterpretada y manipulada a lo largo de los siglos. En algún momento de la historia, fue erróneamente identificada como una prostituta arrepentida, algo que la misma Iglesia corrigió apenas en las últimas décadas. Sin embargo, eso no significa que haya pruebas de una conspiración para ocultar una familia secreta de Jesús. Los textos que sugieren algo así son escasos y controvertidos. Y hasta ahora no ha surgido evidencia arqueológica o documental que confirme la existencia de descendientes de Jesús. Entonces, si la Iglesia ha sido capaz de moldear la imagen de Jesús a su antojo, ¿qué nos asegura que la figura de Jesús mismo no haya sido inventada o manipulada desde el principio? Existen teorías que sostienen que Jesús fue una creación de los romanos,
una figura mesiánica diseñada para pacificar a las masas judías y controlar a los rebeldes. Si la historia de su divinidad y resurrección pudo ser fabricada, ¿por qué no su vida familiar? Esa es una teoría radical, pero no es nueva. Algunos historiadores, como aquellos que apoyan la teoría de Cristo mítico, argumentan que la figura de Jesús fue una construcción creada por los romanos o por las primeras comunidades cristianas para consolidar el control social y político. Sin embargo, la mayoría de los historiadores serios coinciden en que Jesús fue un personaje histórico real, aunque la manera en que fue divinizado y su historia contada ha sido influenciada por intereses teológicos y políticos. Aún así, no hay pruebas definitivas que respalden la idea de que fue una invención completa. La influencia de los evangelios apócrifos y las leyendas como las de los merovingios han alimentado estas teorías, pero seguimos sin evidencia sólida. Elena, no se trata de rechazar lo que conocemos, sino de abrirnos a la posibilidad de que todo lo que nos enseñaron podría no ser la verdad completa. Este manuscrito puede ser la clave para desenterrar esa verdad que ha estado oculta por tanto tiempo. Si Jesús tuvo descendencia, eso no solo lo humaniza, sino que también cambiaría la historia de su legado. No estamos hablando solo de teorías, estamos hablando de un linaje que podría haber continuado hasta nuestros días. A veces, Nicolás, las leyendas son solo eso. Leyendas. Pero si lo que dices es cierto, y este manuscrito realmente es la clave para descubrir una historia perdida, entonces debemos examinarlo con todo el rigor que la historia exige. Solo entonces sabremos si estamos ante una verdad oculta o simplemente ante otro mito fascinante. Esta parte del manuscrito sugiere algo radical, Helena. Jesús nunca existió como lo hemos creído. No fue un profeta ni un líder revolucionario. Fue una creación de los romanos, una figura fabricada con un solo propósito: controlar a las masas. Imagínalo. Un imperio en expansión necesita una religión que promueva la paz y la sumisión, que calme las rebeliones y los conflictos internos. Jesús fue la herramienta perfecta para lograrlo. Eso suena muy similar a la teoría del Cristo mito, que sostiene que Jesús no fue una figura histórica real, sino una construcción mítica, diseñada para consolidar el poder político y religioso. Es cierto que el cristianismo fue adoptado por el Imperio Romano mucho más tarde, bajo Constantino, y que su difusión fue parte de una estrategia política, pero hay pruebas sólidas de que Jesús fue una figura histórica. Fuentes no cristianas, como Flavio Josefo y el historiador romano Tácito, mencionan a Jesús. Ambos confirman su existencia, aunque sus interpretaciones sobre su divinidad, por supuesto, varían. Lo sé, Helena. Pero este texto va más allá de la teoría estándar. Habla de cómo la creación de la figura de Jesús fue un plan deliberado por parte de los emperadores romanos. Según el manuscrito, la idea era crear un líder espiritual que fomentara la sumisión al poder imperial. Un mártir que predicaba la obediencia, el sacrificio y la sumisión, especialmente en tiempos de crisis. El Nuevo Testamento habría sido escrito como un mecanismo de control, con su narrativa centrada en la obediencia a las autoridades y el sacrificio por el bien común. Es cierto que algunos círculos académicos y teorías contemporáneas han explorado esta idea, sobre todo desde una perspectiva política. El cristianismo primitivo era un movimiento marginal, frecuentemente perseguido por el propio Imperio Romano antes de su adopción oficial. Pero es una línea muy delgada. La idea de que todo el cristianismo fue diseñado como una herramienta de control es más especulativa que basada en evidencias históricas claras. Aunque Constantino instrumentalizó la religión para unificar el imperio, la idea de una invención deliberada de Jesús como figura política me parece una exageración. Puede parecer exagerado, pero ¿quién se benefició realmente del mensaje de Jesús? Piensa en cómo, después de su adopción por Constantino, el cristianismo se convirtió en la religión dominante en todo el imperio. Los principios de sacrificio y obediencia fueron útiles para mantener a las masas bajo control, especialmente cuando el imperio enfrentaba crisis internas. Incluso la idea de que Jesús fue crucificado por desafiar al sistema, pero luego resucitó como símbolo de redención,
podría haber sido una metáfora creada para legitimar la autoridad imperial. Es un argumento interesante, lo admito. La narrativa de Jesús como un mártir que acepta su destino podría haber sido utilizada como herramienta política. Pero incluso si hubo manipulaciones posteriores, sigue siendo difícil descartar la existencia de Jesús como figura histórica. Flavio Josefo lo menciona en sus escritos, y Tácito también lo hace. Incluso si su imagen fue modificada a lo largo del tiempo, hay demasiadas fuentes que apuntan a que existió como una figura real. ¿Y si esas fuentes fueron parte del mismo plan? ¿Si todo fue una construcción desde el principio para moldear la narrativa? No podemos negar que la religión ha sido una herramienta poderosa de control, y el Imperio Romano no era ajeno a usar cualquier medio para mantener el orden. La pregunta no es si Jesús existió, sino quién controlaba su imagen y su mensaje. ¿Qué querían los romanos que creyéramos? Tal vez estamos más cerca de la verdad de lo que pensamos, Elena. Si esta teoría es cierta, Nicolás, lo que estás sugiriendo no es solo una revisión de la historia, sino una revolución en la forma en que entendemos la religión misma. Pero, como toda teoría, necesita pruebas. No podemos basarnos solo en fragmentos de un manuscrito sin corroboración. Si realmente crees que este documento puede cambiar nuestra percepción del cristianismo, entonces tendremos que probarlo. Pero hasta entonces, seguimos en el terreno de la especulación. NTM tal vez, Elena. Pero cada teoría revolucionaria empezó como especulación. Tal vez este manuscrito sea la pieza del rompecabezas que hemos estado buscando. Elena, todo encaja. Este manuscrito revela algo que nunca antes había sido considerado. Jesús sí existió, pero no como lo conocemos. Él no fue un simple humano, ni una invención de los romanos desde cero. Jesús fue un ser de otro mundo, un extraterrestre enviado a la Tierra con un propósito, pero su verdadera naturaleza fue manipulada por el Imperio Romano para consolidar su control sobre las masas. ¿Quieres decir que los romanos tomaron la figura de Jesús, un extraterrestre real, y la modificaron para crear la narrativa que conocemos hoy? Exactamente. Según este texto, Jesús no era de este planeta. Los milagros que realizaba eran manifestaciones de tecnología avanzada de su civilización, algo que los humanos antiguos no podían comprender. Lo que hicieron los romanos fue más astuto. Tomaron su existencia real y la moldearon para crear una religión que fomentara la obediencia y la sumisión. No necesitaron inventar a Jesús desde cero, porque él ya estaba aquí, pero manipularon su imagen para sus propios fines políticos. Esto suena como una mezcla entre la teoría del Cristo mito y las hipótesis de los antiguos astronautas. Los romanos habrían aprovechado la presencia de este ser para crear una narrativa que les sirviera. Pero si Jesús era realmente un ser extraterrestre, ¿cómo encajan los relatos de los milagros y la crucifixión? Eso es lo fascinante, Elena. Los milagros que realizó, como convertir el agua en vino, caminar sobre el agua o sanar a los enfermos, no eran magia ni actos divinos, sino tecnología avanzada de su civilización extraterrestre. Imagina que estás usando tecnología futurista frente a personas que no tienen la capacidad de comprenderla. Lo verían como milagros. Los ángeles que lo acompañaron eran miembros de su misma especie, seres de otro mundo enviados a guiarlo. Pero entonces, ¿cómo explicas la crucifixión? ¿Los romanos manipularon ese evento también? La crucifixión fue real, pero no fue un acto de martirio como nos han hecho creer. Jesús fue capturado y crucificado porque su presencia en la tierra comenzó a ser una amenaza para los poderes establecidos. Pero los romanos vieron una oportunidad. Su muerte y posterior resurrección fueron moldeadas para crear la narrativa que promovía la sumisión al imperio. Jesús no murió realmente en la cruz. El manuscrito sugiere que fue rescatado por su propia especie, o aliados terrestres como José de Arimatea. Después de su recuperación, desapareció a otras tierras para seguir con sus enseñanzas, pero los romanos se encargaron de mantener la historia de su resurrección como símbolo de sacrificio. Entonces, según esta teoría, la Iglesia y el Imperio no solo ocultaron la verdadera naturaleza de Jesús,
sino que también construyeron toda una religión basada en una manipulación de su legado como ser extraterrestre. Eso explicaría por qué ciertas partes de los evangelios son tan contradictorias o fragmentadas. Exactamente. La Iglesia, al consolidar su poder, borró las verdaderas huellas de quién era Jesús. Transformaron a un ser avanzado en una figura divina que promovía el sacrificio y la obediencia. Incluso los primeros seguidores que podían haber entendido su verdadera naturaleza fueron eliminados o silenciados. Y los textos que podrían haber revelado su origen fueron descartados o prohibidos. Esta pintura, Elena, muestra la conexión. Parece representar figuras humanoides, pero algo en sus proporciones. No es humano del todo. Estas figuras representan a Jesús y a los otros ángeles, miembros de su civilización, interactuando con los antiguos humanos. Los romanos aprovecharon esta narrativa y la ajustaron a sus fines. Esto nos lleva a una discusión que ha durado siglos. La manipulación de los evangelios. Sabemos que los textos que conforman el Nuevo Testamento fueron seleccionados deliberadamente en los primeros siglos del cristianismo, mientras que otros, como los evangelios gnósticos, fueron descartados. El Concilio de Nicea, en el 325 d.C., fue crucial para consolidar la doctrina cristiana oficial y establecer qué versiones de los evangelios serían aceptadas. Así es. Este manuscrito menciona que muchos de los textos más reveladores fueron excluidos o destruidos deliberadamente. Por ejemplo, los evangelios de Tomás o Felipe presentan una versión muy diferente de Jesús, más humano y cercano. ¿Por qué esos textos fueron considerados heréticos? ¿Qué trataban de ocultar las autoridades eclesiásticas? Los evangelios gnósticos presentan un Jesús más enfocado en el autoconocimiento, casi como un maestro esotérico, no el Mesías divino que aparece en los textos canónicos. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, María Magdalena es presentada como una compañera cercana de Jesús, lo que ha llevado a muchos a especular que su papel fue intencionalmente suprimido por la Iglesia. Quizás había algo más que querían mantener oculto sobre su relación. Exactamente. Y lo que resulta más intrigante es que estos textos gnósticos sugieren que el verdadero mensaje de Jesús no era sobre la salvación en un sentido teológico tradicional, sino sobre el despertar del ser interior, la unión con lo divino dentro de nosotros. Esto se alinea con las ideas esotéricas y las teorías extraterrestres que discutimos antes. Si Jesús era un ser de otro mundo, tal vez su mensaje original fue demasiado peligroso para el control romano, y por eso lo modificaron. Eso también podría explicar por qué en algunos evangelios canónicos hay pasajes extraños que podrían ser pistas de algo más. Por ejemplo, en Lucas 17:21, Jesús dice: «El reino de Dios está entre vosotros». Algunos lo interpretan como una metáfora espiritual. Pero, ¿qué pasaría si estaba refiriéndose a algo más literal? A una conexión con una entidad superior que los humanos aún no comprendían. Además, en Juan 14:12, Jesús menciona que «quien crea en mí, hará también las obras que yo hago, y aún mayores». ¿Qué si se refería al uso de una tecnología avanzada que él había traído consigo? Exacto. Los romanos no podían permitir que un ser tan avanzado como Jesús promoviera una idea de poder interior y autoconocimiento. Para ellos, era más efectivo manipular su imagen y crear una figura de sumisión que fomentara el control político. Por eso, seleccionaron cuidadosamente los evangelios que promovían la obediencia y sacrificio, dejando fuera aquellos que podían despertar la conciencia colectiva. Además, ciertos pasajes crípticos en los evangelios canónicos podrían haber sido dejados como pistas para aquellos que supieran leer entre líneas. Es una interpretación provocadora, sin duda. Pero la falta de pruebas concluyentes sigue siendo un problema. Aún así, es innegable que la exclusión de los textos gnósticos y la selección de los evangelios en el Concilio de Nicea influyeron profundamente en cómo entendemos la figura de Jesús hoy en día. ¿Y si realmente había más en su mensaje de lo que nos han permitido saber? Pero es algo que no sabremos, y esto son especulaciones. Solo que se me contagia tu imaginación y especulación. Los hechos y datos históricos han demostrado otra cosa. Tal vez este manuscrito sea la prueba de que la historia de Jesús fue modificada, no solo para consolidar la religión,
sino para ocultar su verdadera naturaleza. Si Jesús era un ser extraterrestre con un mensaje avanzado para la humanidad, entonces los romanos lograron suprimir la verdad, pero quizá no por completo. Las pistas están ahí, en los textos, esperando a ser descifradas. Lo que este texto sugiere es mucho más. Se menciona que algunas de las ideas de Jesús, como el bautismo, la vida en comunidad y la renuncia a los bienes materiales, provienen directamente de las enseñanzas esenias. Además, estas enseñanzas habrían sido parte de un conocimiento esotérico que solo se compartía entre los iniciados. Jesús habría sido entrenado por ellos, no solo como un maestro espiritual, sino como alguien que tenía acceso a un conocimiento más profundo, algo que la mayoría no podría entender. Así que estás diciendo que Jesús, como extraterrestre, no solo se infiltró en estas sectas esotéricas, sino que también les enseñó algo que ellos no entendían completamente, haciéndolo parecer divino o más avanzado espiritualmente. Exactamente. Aquí es donde se vuelve interesante. Los esenios y otras sectas místicas ya practicaban rituales de purificación y buscaban la iluminación espiritual, pero no tenían acceso al tipo de conocimiento que Jesús, como ser de otro mundo, les trajo. Les enseñó sobre el verdadero despertar espiritual y cómo conectarse con lo divino dentro de sí mismos, algo que resonaba profundamente con sus ideas, pero que en realidad estaba basado en una tecnología y un conocimiento extraterrestres. Bueno, si Jesús era un extraterrestre, eso podría explicar por qué algunas de sus enseñanzas y acciones parecían tan avanzadas. Los esenios eran conocidos por su vida comunal y su énfasis en la pureza. En muchos sentidos, eso se alinea con lo que sabemos de las primeras enseñanzas de Jesús. Pero, ¿cómo encajan las teorías gnósticas en todo esto? Ahí es donde las cosas se ponen más fascinantes. El gnosticismo, con su énfasis en el conocimiento oculto y la unión con lo divino, fue directamente influenciado por las enseñanzas de Jesús. Como extraterrestre, sabía que la humanidad no estaba lista para comprender toda la verdad sobre su origen y sus capacidades tecnológicas. En lugar de eso, les dio fragmentos de sabiduría que pudieran asimilar. Les habló del reino de Dios como algo interno, pero lo que realmente quería decir es que nuestra capacidad de conexión con seres más avanzados ya estaba dentro de nosotros. Los gnósticos tomaron esta idea y la expandieron, creyendo que solo unos pocos eran capaces de acceder a este conocimiento secreto. Es interesante cómo algunas de las enseñanzas de Jesús, como la importancia del bautismo y la vida comunitaria, tienen paralelismos con los esenios. Y también es cierto que en textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, se presenta a Jesús hablando de una iluminación personal que viene desde dentro. Si Jesús era en realidad un ser extraterrestre, quizás su conocimiento secreto no era espiritual en el sentido que entendemos, sino más bien tecnológico o científico. Exactamente. El manuscrito también menciona que Jesús fue capaz de sanar a las personas, no mediante el poder divino en el sentido religioso, sino usando tecnología que sus seguidores no podían entender. Esto fue interpretado como milagros, pero en realidad era el uso de una ciencia mucho más avanzada. Y cuando Jesús habló del agua viva o de la luz del mundo, y si se refería a fuentes de energía extraterrestres, o a una tecnología que aún no hemos descubierto. Es una teoría que encaja con la fascinación moderna por los antiguos astronautas, donde figuras como los ángeles o los mismos dioses eran en realidad visitantes de otros mundos. Si Jesús fuera parte de esta raza avanzada, entonces las historias de su vida habrían sido modificadas no solo por el Imperio Romano, sino por aquellos que no podían entender completamente su origen. Eso es lo que sostiene este texto. Los esenios y otros grupos esotéricos vieron en Jesús a alguien diferente, más allá de lo que podían comprender. Al principio, lo siguieron como a un maestro. Pero lo que no sabían era que estaban siendo testigos de una entidad de otro mundo. Alguien que trajo consigo una sabiduría que, en su contexto, parecía magia. Y entonces, los romanos y la iglesia primitiva aprovecharon su figura para moldear una religión que consolidaría el control político,
borrando todas las huellas de su verdadera naturaleza. Pero si esto fuera cierto, Nicolás, ¿qué significa para todo lo que sabemos sobre Jesús y sus enseñanzas? ¿Habríamos estado interpretando mal sus palabras durante siglos? Y más importante aún, si Jesús era un ser extraterrestre, ¿cuál fue su verdadero propósito aquí en la Tierra? Ese es el misterio que este manuscrito solo empieza a revelar. Su verdadero propósito puede haber sido ayudar a la humanidad a avanzar, a despertar a una realidad más amplia. Pero el mensaje fue distorsionado, y en su lugar, nos dieron una historia de obediencia y sacrificio. Ahora depende de nosotros desenterrar la verdad. Mira este fragmento, Elena. Aquí se describe a Jesús como un maestro alquimista, no solo un profeta. Era alguien que no solo entendía las fuerzas de la naturaleza, sino que sabía cómo manipularlas. Lo que consideramos milagros, como transformar el agua en vino, sanar a los enfermos o caminar sobre el agua, no eran eventos sobrenaturales, sino manifestaciones de conocimientos avanzados sobre la materia. Es fascinante cómo a lo largo de los siglos la figura de Jesús ha sido reinterpretada. Lo que muchos ven como milagros divinos, otros lo entienden como ciencia oculta o formas avanzadas de magia. La alquimia, en su esencia, trata sobre la transformación. Lo impuro en puro. Lo vulgar en sagrado. En ese sentido, podríamos decir que los milagros de Jesús podrían alinearse con la búsqueda de los alquimistas de transformación espiritual y física. Exacto. Pero lo que encontramos aquí es aún más revelador. Este texto sugiere que Jesús no solo practicaba la transformación simbólica, sino que realmente manipulaba la materia a nivel elemental. Es como si hubiese comprendido principios de lo que hoy podríamos llamar física cuántica o ciencia avanzada. La alquimia no solo trataba de convertir plomo en oro, sino de comprender la estructura misma de la realidad. Es una teoría provocadora, pero debemos ser cuidadosos. No podemos proyectar conceptos modernos sobre figuras antiguas. La alquimia, en su tiempo, era una mezcla de ciencia, espiritualidad y filosofía. Los alquimistas no solo buscaban oro físico, sino también lo que llamaban el oro espiritual, es decir, la perfección del alma. Tal vez los milagros de Jesús eran, en realidad, metáforas de transformación interna. Podría ser. Pero si tomamos estos textos al pie de la letra, encontramos mucho más que metáforas. Hay indicios de que Jesús practicaba técnicas que hoy consideraríamos avanzadas, incluso mágicas. Si dominaba las fuerzas elementales de la naturaleza, ¿qué otros secretos podrían estar escondidos en los evangelios, codificados y velados bajo lenguaje simbólico? Eso es lo que más me inquieta. La línea entre fe, ciencia antigua y magia es más delgada de lo que creemos. Quizás lo que llamamos milagros eran simplemente la aplicación avanzada de principios que hemos olvidado o que aún no comprendemos. La alquimia y la magia, para los antiguos, eran ciencias ocultas que ofrecían una visión más profunda de la realidad. Y quizás Jesús era mucho más que un simple maestro espiritual. Quizás dominaba secretos que ni su época ni la nuestra están completamente listos para entender. No solo era un alquimista en el sentido simbólico, sino un verdadero maestro de las fuerzas naturales. Alguien que había desvelado los misterios de la creación. Elena, estas páginas son la clave. Hay fragmentos faltantes en este libro que hablan de un conocimiento aún más profundo, algo más allá de la alquimia. Si logramos encontrarlas, podremos entender completamente los secretos de Jesús, su verdadera naturaleza y lo que realmente intentó enseñar. Sabes que estamos jugando con fuego, Nicolás. Si esas páginas contienen lo que sospechamos, cambiarían la historia tal como la conocemos. Pero, ¿y si no estamos listos para entenderlo? ¿Y si el mundo no está listo? De repente, una figura vestida completamente de negro aparece en la entrada de la cueva. Su rostro está cubierto por la sombra de su sombrero, pero su presencia es imponente. Es suficiente. Han llegado demasiado lejos. Este lugar no es para ustedes. Deben irse. Ahora. Lo sabía. Estamos más allá de lo que habíamos imaginado.
Hay fuerzas que no quieren que el mundo conozca la verdad. ¿Quién eres? ¿Por qué no podemos continuar? ¿Qué es lo que está tan oculto que no podemos ver? Este conocimiento no es para ustedes ni para nadie más. Si lo divulgan, pagarán el precio. Elena, esto no puede detenernos. Debo contarle al mundo lo que hemos encontrado. Si esto es real, cambiará todo lo que hemos creído. Lo más extraño ocurrió después de esa noche en la cueva. Tanto Elena como Nicolás desaparecieron sin dejar rastro. Los textos que estaban estudiando también se esfumaron, como si nunca hubieran existido. Nadie los ha vuelto a ver desde entonces, y el lugar donde todo sucedió ahora permanece cerrado, envuelto en rumores de fuerzas oscuras que protegen antiguos secretos. ¿Acaso encontraron la verdad prohibida que no debían desvelar? Las preguntas persisten, pero las respuestas se han perdido en las sombras del misterio. Años después de la misteriosa desaparición de Elena y Nicolás, comenzaron a circular historias entre los pocos que recordaban sus nombres. Se decía que los nietos de Nicolás habían encontrado un viejo diario entre sus pertenencias, un cuaderno desgastado con páginas llenas de anotaciones, mapas y símbolos crípticos. En sus entradas, Nicolás relataba sus descubrimientos y advertencias, sus encuentros con fuerzas desconocidas que protegían secretos antiguos. Incluso se mencionaba una última carta de Elena, escrita apresuradamente, donde hablaba de una verdad demasiado grande para ser revelada. Según cuentan los descendientes de ambos, la historia ha pasado de generación en generación, un relato envuelto en sombras sobre lo que realmente encontraron en esa cueva y por qué nunca regresaron. Pero al igual que ellos, el diario también desapareció misteriosamente, como si algo o alguien no quisiera que se conociera el final de esta enigmática historia. Así que, acá estuvo su historia. ¿Jesús fue simplemente un maestro espiritual o algo mucho más? ¿Un alquimista? ¿Un extraterrestre? ¿O ambas cosas? ¿Son los textos antiguos la clave para desvelar lo que el mundo no está preparado para saber? ¿Quién tiene razón, Elena con su escepticismo prudente, o Nicolás con su convicción de que el mundo está a punto de descubrir la verdad prohibida? La pregunta final es, ¿quién está en lo correcto? ¿Elena, que sigue exigiendo pruebas? ¿O Nicolás, que está dispuesto a desafiar el destino para sacar a la luz lo que ha sido enterrado por siglos? Tú decides. Suscríbete al canal para descubrir más sobre estos misterios, conspiraciones y revelaciones que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia y la humanidad.